Muy bien. La clase está siendo grabada, va a ser publicada a través de la plataforma. Ahí la voy a subir para que los que no tuvieron oportunidad de entrar puedan tener acceso y ver lo que es la presentación. Entonces, les doy la bienvenida a la primera clase, aunque algunos ya tuvimos alguna primera conexión. Es importante mantener contacto. Bueno, como quiera ya está funcionando lo que es la plataforma, ya hemos avanzado con eso. Está más rápida, está mejor. Se puede realizar de mejor manera las actividades. Bien, primera pregunta. ¿Cómo van con sus actividades? Veo que ya algunos ya han estado entregando. Todavía no empiezo a calificar. A partir de mañana ya voy a empezar a calificar. Todavía tenemos oportunidad hasta el sábado para entregar. Las fechas de entrega se van a modificar, es decir, las voy a modificar. Hoy no pude modificarlas porque estaba preparando tanto esta clase como la clase anterior, es decir, las presentaciones. Pero voy a modificar las clases y independientemente si ya está fuera de tiempo, la pueden entregar, la calificación va a ser la misma, pero yo voy a modificar ahí lo que es la fecha de entrega. Bien, entonces iniciamos con la presentación. Voy a compartir lo que es mi pantalla para que ustedes puedan observar qué es la presentación. No sé si quieran hacer alguna pregunta, quieran comentar algo. Profe, dime. Nada más eso lo de las calificaciones, porque yo la entregué y me decía que estaba fuera de tiempo, entonces no hay problema, ¿verdad? No, no hay problema, porque voy a indicar la fecha de entrega. No, vamos a hacer eso. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? No. No, muy bien. Bien, pues la materia ya sabemos, fundamentos de auditoría. Es parte introductoria, es decir, estamos iniciando una secuencia de materias. Iniciamos con fundamentos de auditoría. En sexto, ustedes ya están en sexto, ya les falta menos de un año ya prácticamente, casi, para terminar esto. Estamos en sexto. En séptimo tenemos la secuencia que es auditoría 1, es parte fundamental de esta materia también. En en octavo, perdón, llevan auditoría 2 y por último en noveno, auditoría interna, o seminario de auditoría. Entonces, hay una secuencia de materias que se relacionan con estas. Es importante comprender los temas básicos de fundamentos de auditoría, no es fundamentos de contabilidad, eso ya lo vimos en primero, de fundamentos de auditoría, que sí es una secuencia. Entonces, es importante que la información que obtengan aquí no la desechen, la van a utilizar. Quizás nos volvamos a encontrar en la misma materia, en séptimo y en octavo, y quizá en noveno, si seguimos todos aquí, si seguimos vivos también. Entonces, es parte de los aspectos generales. Ahorita fundamentos de auditoría solamente son aspectos generales, cuáles son las necesidades o las responsabilidades del auditor, conocer las opiniones, etcétera, entre otras cosas. Son 3 unidades muy básicas. Entonces, ya en auditoría 1 empezamos a ver, o se empieza a ver lo que son las cédulas sumarias, las revisiones en sí. Ahorita es más teórico. Y en auditoría 2, pues ya se elabora como tal una revisión, es decir, ya hay la necesidad de hacer una auditoría, emitir una opinión. Entonces, todo es una secuencia de lo que es la materia de auditoría. Así que comparto la pantalla con ustedes. Iniciando con el primer tema, ¿se alcanza a apreciar ahí la diapositiva? ¿Sí? Si no se aprecia, por favor, avísenme. Ok, muy bien. Iniciamos con la unidad 1, denominada el papel del contador, las normas de auditoría y la ética profesional. ¿Okay? Se divide en el primer tema, subtema de esta unidad. El objetivo de esta unidad, pues, es conocer cuál es el papel que juega el contador público en la auditoría. Es exclusivamente para contadores la materia. Entonces, ¿por qué? Porque nosotros tanto podemos ser el contador como el auditor, como podemos ser el contador auditado. Entonces, es necesario comprender cuál es el papel del contador. Nos damos una iniciación también a lo que son las normas internacionales de auditoría,
que no tienen mucho que ver con las NIF, es decir, las NIF son una cosa que vamos a terminar ese curso de contabilidad, de normatividad contable. Estas ya son las normas internacionales de auditoría, que anteriormente se llamaban normas de auditoría generalmente aceptadas, pero ya sabemos que es necesario que por la diversidad contable y la diversidad cultural también se homologue toda esta información y que haya una internacional con el propósito de que cualquier auditoría en cualquier parte del mundo, mismo que las NIF, se pueda interpretar, o los demás usuarios lo puedan interpretar. Una pregunta, ¿se ve la pantalla ahí de los participantes o nada más se ve la pantalla del papel, de la diapositiva? La de los participantes también. Pero en el caso de los participantes, tengo una ventanita aquí abierta que estoy moviendo ahorita. ¿Esa se alcanza a apreciar? Sí. Sí la ven. Sí. Tus diapositivas. Bueno, la diapositiva se ve, pero hay una ventana donde yo estoy admitiendo a los que van entrando. No, no se ve. Esa no la ven, Sí ¿verdad? se ve la de los participantes. No, solamente estoy la veo. Ok, solamente la imagen donde están los videos acá, ¿verdad? Sí. Muy bien, bueno. Sí. Entonces, porque este lo voy a tener aquí. Muy bien. Ok. Iniciamos con el papel del contador. Y el papel del contador, pues estamos hablando de que todos somos contadores, o hacia allá vamos. Hay diferentes roles que el contador juega en la auditoría. La primera es una en la que quizá todos vamos a ser parte como contadores, que es la del contador auditado. ¿Qué es el contador auditado? Pues el que está en la empresa y recibe la auditoría. Es decir, el que va a ser revisado de sus estados financieros, de la emisión de los estados financieros. Ese cualquier contador puede hacerlo. Sabemos que las empresas tienen contadores con el propósito de llevar la información financiera. Muchos de ustedes ya están trabajando en el área, entonces a lo mejor tienen un jefe que es el responsable, pero él no es el que hace la auditoría, es el que va a recibir a los auditores. ¿Okay? En el caso del contador auditado, pues es responsable de la emisión de los estados financieros, los firma, es necesario que los tenga que firmar, tenga que emitir y los tenga que avalar, pero también entre sus funciones está controlar el registro de esa información. Es decir, cerciorarse de que se cumpla el control interno. También vimos control interno y entre algunas de los objetivos de la materia era conocer que la empresa cuidara el registro contable, se apegara a la normatividad y se apegara a la legislación. Es importante que creara manuales contables, que cumpliera con las reglas, con los lineamientos, con los objetivos. Eso es importante. Si la empresa no se acata a estas normatividades, pues está haciendo un mal trabajo en la información financiera. Y eso se va a auditar, eso se va a revisar. Entonces, funciones del contador auditado, pues es el responsable de la emisión de los estados financieros y el que controla el registro y la presentación de los estados financieros. Recordemos en normatividad contable, veíamos que presentación es la manera de cómo vamos a emitir los estados financieros, cómo los vamos a presentar y qué información vamos a mostrar en ellos. Es lo que es la parte de la presentación de los estados financieros. Por otra parte, hablando del contador auditado, pues este puede ser un contador como lo que ustedes están estudiando, tener solamente una licenciatura. Es decir, no necesitamos nada más para ser un contador, que estemos en un área, en una empresa donde vamos a ser auditados. Simplemente con tener la cédula profesional es válido para poder realizar cualquier actividad como contador. Puedes tener maestría o puede ser un CPC. ¿Alguien sabe qué es un CPC? ¿Un contador público certificado? Es correcto, el contador público certificado. Entonces, independientemente de que te dediques nada más a lo que es el registro contable, la emisión de información financiera o la parte fiscal, pues podría ser tanto tener la licenciatura como maestría o como ser un contador público certificado. Pasamos a la otra parte del otro rol del contador, el auditor. ¿Es necesario que el auditor sea un contador? Pues para estados financieros sí. Sí es necesario que sea un contador. Nada más que solo un contador público certificado
puede realizar auditorías o puede emitir una opinión de dictamen. Si no se cuenta con la certificación, podrá hacer la revisión, podrá tener la experiencia, podrá presentar los estados financieros y hacer las correcciones necesarias, pero su opinión no vale, porque no está certificado. ¿Ante quién se tiene que certificar? Pues ante un instituto que tenga sociedad internacionalmente. En el caso de México sabemos que quien se certifica en el IMCP tiene validez y tiene renombre a nivel internacional para poder certificar. Es decir, está certificado para hacer auditorías. Entre las responsabilidades del contador auditor viene siendo el responsable de auditar los estados financieros, es decir, verificar que lo que se mostró en los estados financieros que está revisando se apegan a la normatividad contable, a la legislación fiscal y que muestran la información correcta. Es decir, que las cifras que están valuadas en los estados financieros están correctas. Y sobre todo es emitir una opinión de los estados financieros. Por eso está haciendo una auditoría, porque va a revisar cada uno de los estados financieros y va a revisar si lo que se está plasmando ahí está correcto y está apegado a lo que la empresa tiene. Un ejemplo, revisar el rubro de propiedad, planta y equipo. Si revisamos el rubro de propiedad, planta y equipo, pues vamos a revisar la maquinaria que tiene la empresa, a ver si realmente coincide con lo que tenemos en nuestro estado financiero, con nuestro estado de situación financiera. Eso es hacer una auditoría. O el inventario, o los proveedores, las cuentas por pagar, o las inversiones, entre otras cosas. Y emitir una opinión de decir, ¿sabes qué? Lo que está plasmado en tus estados financieros, si está correcto o es razonable. ¿Recuerdan el concepto de valor razonable? A ver. Ya se les olvidó. ¿Cuál fue la pregunta, perdón? Que si recuerdan el concepto de valor razonable. El valor razonable creo que se enfocaba mucho en los precios comerciales para la venta o la compra de un artículo, ¿no? Exactamente. Un valor razonable, un valor real, un valor que pueda comprobar. Bien, pues hablando de auditoría, una información razonable significa algo que se pueda comprobar, algo que se pueda manifestar y sobre todo que se tenga la certeza de que sí sucedió lo que se está revisando. Bien, entonces el papel del contador en la auditoría puede ser el contador auditado o puede ser el contador auditor. Es decir, quizá si tú estés trabajando en el área de finanzas, quizás vas a recibir alguna auditoría. Es necesario que estés al tanto de la información que te pueden pedir y de lo que conlleva una auditoría. O quizá vas a buscar el enfoque de certificación para poder elaborar auditorías, que ese es el objetivo de muchos de nosotros, poder contar con la certificación para poder emitir dictámenes y la opinión de una auditoría. ¿Sí? En el caso de la auditoría, hay varias ramas de auditoría. Por una parte está la auditoría de estados financieros, que esa es generalmente una auditoría externa. Es decir, se contrata a una firma de contadores o un contador público certificado para que elabore la auditoría de la empresa. Pero estos son contadores externos. Si recuerdan en la tarea que les puse, mencionar firmas de auditorías o despachos de auditorías, pues es necesario que sean externos. Es decir, no puede ser un auditor interno. ¿Hay auditoría interna? Sí, es el otro tipo de auditoría. ¿Cuál es la función de cada uno? La auditoría de estados financieros se encarga de revisar la información financiera, de revisar que si los estados financieros están plasmados o presentados razonablemente. La auditoría interna, por otro lado, se encarga de que la administración cumpla el control interno y no tiene mucho que ver con la auditoría de estados financieros. ¿Van de la mano? Pues sí, porque si la auditoría interna hace un buen papel, significa que lo que se está presentando en la información financiera debe de estar correcta. Pero eso no significa que puede ser suplida la auditoría interna por la auditoría externa por la auditoría interna.
es necesario en algunas empresas tener una auditoría interna, sobre todo en las empresas gubernamentales. Por ejemplo, en el caso del gobierno del Estado, debe de tener o debe de tener sus departamentos de auditoría interna para estar revisando que se estén cumpliendo los controles internos. Pero es exclusivamente el control de los objetivos, de los manuales, de los procedimientos, etcétera, incluyendo los estados financieros. Pero una auditoría externa se encarga solamente de lo que es la información financiera. ¿Cuánto estás presentando en el rubro de activos? ¿Cuánto en el pasivo? ¿Cuántos son tus ingresos? ¿Cuántos son tus egresos? Entre otras cosas, y si la información puede ser comprobable o no. De eso se encarga la auditoría de estados financieros o la auditoría externa, que ese es el enfoque que tiene nuestra materia de auditoría externa. Ya en noveno, ahí sí se alcanza a apreciar lo que es la auditoría interna en la materia de seminario de auditoría. Entonces, enfoques de la auditoría, tanto interna como externa, pero la externa va orientada a los estados financieros, la interna va orientada al cumplimiento del control interno. ¿Hasta aquí alguna duda? No. ¿Cuáles son las funciones del contador entonces? ¿Los roles del contador, perdón? Eso era el contador, Auditor. auditor y Ajá. auditado. El auditado y el auditado, exactamente. Tanto podemos ser como los auditados o como podemos ser el auditor. Mira, Alan, está acostado, qué bárbaro, Alan. Bien. Qué bonita forma de tomar clase. Bien, pasamos a la parte de las normas internacionales de auditoría, que es el siguiente tema que vamos a tocar el día de hoy.